Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos pueda estar acompañando y privilegio para nosotros también tener aquí en nuestras pantallas al pastor Armando Alducin. Pastor Alducin, gracias por acompañarnos como siempre en estos programas. Bienvenido. Gracias, Roger. Gracias a Dios. Va a ser un programa interesante. Hay muchas preguntas que hacer y contestar también. Sí, correcto. Y como siempre lo hacemos, recordar, el tema de hoy va a ser acerca de la campaña del Armagedón. Imagínense qué tema tenemos para hoy, un tema muy importante. Y yo sé que la gente, al oír de todos recientes acontecimientos allá en Medio Oriente con los drones, los disparos de Irán hacia Israel, se preguntarán, ¿verdad?, si ya es esto el inicio de la Tercera Guerra Mundial, si ya estamos a las puertas de una Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, muchas de estas cosas las va a estar respondiendo el pastor Armando Alducin, pero con el tema central acerca de la campaña del Armagedón, cómo definir esto para saber en qué contexto estamos, pero recordar que entonces ese documento, él siempre acompaña nuestras conversaciones con un documento que usted lo puede descargar totalmente gratuito, teniendo ahí, mire, está arribita el +1 469, no, más bien ahora está al pie de pantalla, +1 469 781 1000, el número de WhatsApp de enlace, para que usted ya lo debe tener en sus contactos. Y le pone ahí hola, el asesor virtual le va a poner un menú, primero valida sus datos, ¿verdad?, porque usted tiene que estar inscrito, y él va a validar sus datos y le manda un menú. En el de descargas, la primerita opción que aparece ahí va a ser el de campaña Armagedón, para que usted pueda seguir estas notas, versículos bíblicos y el resumen que hace el pastor Alducin el día de hoy. Y este programa que está siendo grabado a partir de mañana, usted lo puede ver en Enlace Plus, para que también una y otra vez pueda estar viendo todas las notas y compartirlo con sus amigos, para que también esto sea de interés para todos. Así que, pastor Alducin, no sé, tal vez un pequeñito preámbulo, porque obviamente cuando sucede algo allá en Medio Oriente, de pronto todo el mundo empieza a... Están, ¿verdad?, los que dicen, ahora sí, se acabó esto, porque empiezan a atar cabos, ¿verdad?, que mira, pasó los terremotos, el eclipse, ahora esto, y, o sea, estamos tocando la puerta, ya nos vamos. ¿Verdad? O empezar a hacer los análisis de si será, no será, empezar a ver las profecías, análisis. Pero, pastor Alducin, ¿qué opinión le merece esto que acaba de suceder en Medio Oriente? Toda esta... lo convulso, ¿verdad?, que se pone ya de por sí, no se ha terminado lo de la Franja de Gaza y Irán entra en escena. ¿Cómo lo ve usted, pastor Alducin? Claro, muchas gracias, Roger. Bueno, antes que nada, hay una pregunta que venía ahorita en el camino aquí al estudio haciéndome. ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera revelado las profecías, principalmente las del que estamos viviendo? Imaginemos nada más que no tendríamos ninguna luz, ninguna esperanza, ningún futuro, nada por lo cual realmente valiera la pena sobrevivir. Y esta es la razón por la cual el 30% de la Biblia, repito, una tercera parte de la Biblia está dedicada a las profecías. Y esto nos indica o nos muestra claramente el interés que tiene Dios de que no vivamos en tinieblas, de que no estemos... como se encuentra actualmente el mundo secular, angustiado, incierto, estresado, lleno de preguntas que no tienen que contestar, qué pasará, si se muere mi hijo, si me pasa esto o aquello, si el mundo cae, si el dólar cae, bueno, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la palabra profética más segura, escribió el apóstol Pedro, a la cual haríamos hoy más que nunca estar atentos como una antorcha que alumbra. Así que en medio de todos estos acontecimientos que se están precipitando desde el 2020 con la pandemia, lo que acabas tú de mencionar, Roger, terremotos, pestes, ahora con el famoso eclipse, que un amarillismo, yo le llamo amarillismo profético, pues que venía el rapto, que se iba a acabar el mundo, que un terremoto, etcétera, etcétera, cuando claramente la Biblia nos muestra, y esto ya lo dijimos, nada más lo enfatizo en este momento, en Joel capítulo 2, en Lucas 21, en Apocalipsis 16, en Mateo 24, 29 al 30, que el oscurecimiento del sol iba a ser global, como una señal antes de la segunda venida de Cristo, porque para el rapto no hay ninguna señal, es inminente, o sea, no habrá ninguna señal para cuando venga Cristo por nosotros, pero para la segunda venida hay muchísimas señales cósmicas
la luna también se oscurecerá, se volverá como sangre, antes que venga Jesucristo. Este eclipse que pasó no fue global, fue parcial completamente en México, Estados Unidos, por una franja que se formó una X, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ya que venir a la palabra de Dios. Y acaba de resultar lo mismo otra vez, se repite, con este ataque de Irán en contra de Israel. Irán y sus aliados lanzaron aproximadamente 350 drones, misiles de crucero y balísticos y cohetes desde Irán, desde Yemen, desde el Líbano, con sus aliados o sus proxies, que son Irán, tiene Hezbollah en el Líbano y Yemen hacia Israel, y desde Irak también, porque Irán está aquí, Israel está acá, Irak está en medio, Arabia Saudita, y violaron el espacio, ¿verdad?, de los árabes, y desde luego que se los permitieron de alguna forma los de Irak, pero de repente estuvo Israel rodeado de misiles y de cohetes, con la seguridad de Irán y sus aliados, que iban a debilitar a Irán, o por lo menos lo iban a sacar de Gaza, para mientras tanto permitirles a los de Hamas que continuaran avanzando hacia el norte, que se sigan escondiendo. Y todo esto fue planificado de una forma completamente errónea, porque se olvidaron que hay un Dios que dice en Jeremías 31 que es indestructible Israel, que nadie va a poder destruir Israel hasta que Jesucristo regrese. Entonces, vemos nosotros que fueron más de, acumulando todo el material que enviaron contra Israel, de misiles cruceros, misiles balísticos, etcétera, etcétera, y cohetes, fueron aproximadamente, de acuerdo a los expertos, 60 toneladas de materiales explosivos. 60 toneladas que enviaron hacia Israel en cohetes, en misiles, en drones, etcétera, etcétera. Y el 99%, escuchemos esto, fueron interceptados. Esto es algo, ¿verdad?, que jamás en la historia de ninguna guerra había sucedido, que una nación fuera bombardeada con tal cúmulo de cohetes y de explosivos, y que tuvieran la capacidad de Israel, y también gracias a Jordania, a Inglaterra y a Francia, que ayudaron a interceptar, y Estados Unidos, estos cohetes, pero no pudieron hacer nada absolutamente a Israel. Cayó uno solo que hirió a una niña, que no fue el cohete, fue el material, explotó, ¿verdad?, en el suelo, hizo un hoyito como de ese tamaño, y las partículas del explosivo le pegaron a la niña en la cabeza, que se encuentra actualmente en el hospital. Esa fue la única víctima que sucedió en este ataque. Con la superioridad vemos nosotros que este escudo que tienen actualmente, que le llaman el escudo de hierro, el Iron Dome en inglés, los de Israel, vemos nosotros la superioridad aérea, operativa, tecnológica y de inteligencia de una coalición unida de naciones internacionales que fueron y ayudaron a Israel para que no sufriera absolutamente ningún daño. Ahora bien, ante este ataque es lógico que surjan cuestionamientos, claro, preguntas, y yo he apuntado 5 preguntas que ya a las 3 horas o antes, porque acordémonos que Estados Unidos fue el que detectó que había misiles volando hacia Israel y le comunicaron inmediatamente a Israel, aunque Israel ya estaba preparado desde luego, pero mientras llegaban los misiles, que calcularon que eran como 2 o 3 horas, en esas 2 o 3 horas, las estaciones de televisión, Fox News, CNN, etcétera, etcétera, comenzaron a especular. ¿Cuándo Israel va a ser destruido? Y las preguntas que hicieron fueron las siguientes, las enumero en el orden en que las hemos recibido. Número 1, nos preguntaron, ¿cuántos misiles caerán en Israel? Número 2, ¿cuánta destrucción humana y vidas humanas habrá? Porque un solo misil era capaz de destruir 2 o 3 casas o un edificio entero. Por favor, pongamos atención en esto. Un misil que no hubieran interceptado hubiera destruido un solo edificio entero. Número 3, ¿qué papel jugará Estados Unidos? ¿Ayudará a Estados Unidos e Israel en este bombardeo que están sufriendo? Número 4, ¿se vengará Israel después de que experimenten este ataque? Y número 5, que fue la pregunta que más abundó,
¿será la Tercera Guerra Mundial? Y cristianos también preguntaban acerca de que si sería la Tercera Guerra Mundial. Y estas preguntas las vamos a comenzar a contestar a través del programa. Así es, Pastor Alducin, y recordar que es la campaña del Armagedón, el tema de hoy, que es un documento que usted también puede descargar en el +1 469 781 1000, y ahí está totalmente gratuito en descargas, la primera campaña Armagedón. Pastor Alducin, con este ataque fue también, obviamente la tecnología hoy día permite, y la gente con sus dispositivos comparten algunas escenas. Llamó mucho la atención ver el despliegue, ¿verdad?, de los cohetes que venían y cómo eran interceptados, pero sobre Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos pega en la cúpula dorada? Por ejemplo, un ícono, después de la Meca y Medina, el tercer ícono tal vez más importante en el Islam. Si hubiera golpeado, ¿qué hubiera pasado ahí, verdad? Yo no me imagino, ¿verdad? Y luego hasta donde llega, el sentimiento de odio de un ser humano, porque Israel, es cierto, o sea, el nombre es Israel y todo, pero está conformado por comunidades árabes, por comunidades, ¿verdad?, que son muy diferentes. Hay cristianos, hay judíos, pero hay mucho árabe ahí, o sea, hasta están dispuestos a matar a su propia gente. Solo por decir, es que esto tiene que ser así, Pastor Alducin. Supuestamente, de alguna manera, cuando Irán lanzó este ataque, tenían desde luego completamente hecho a un lado la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, donde se encuentra el templo judío, el segundo templo judío que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero asumiendo la pregunta que acabas de hacer y suponiendo que hubiera sido una realidad, hubiera sido catastrófico, porque en este tiempo, si cae un cohete y destruye la mezquita de Omar, aun cuando los musulmanes o el Islam pudo haber supuesto, bueno, es que esto realmente será una señal de Alá, o que realmente el Dios de Israel es más grande que el de nosotros, ellos no se hubieran quedado con esas especulaciones ni con esas teorías. En el momento Israel se hubiera aprovechado y hubiera llegado a la mezquita de Omar porque ya estaba destruida, indudablemente se hubiera desatado una guerra impresionante en el Medio Oriente, claro, que para este momento no forma parte en el plan cronológico de las profecías de los últimos tiempos. Dios tiene su tiempo para cuando Israel va a reconstruir el tercer templo, que será hasta que el anticristo aparezca. Entonces, Israel, ¿verdad?, no sucedió eso, gracias a Dios. Israel pues aventó completamente, inmediatamente comenzaron a los Galán, el secretario de la Defensa, el de Shin Bet, el del jefe del Mossad, el primer ministro Netanyahu. Esto no se va a quedar así, vamos a vengarnos. Claro. Y viene otra pregunta que ahora ha surgido en los últimos 2 o 3 días, que he visto, inclusive, escuchen esto, inclusive de personas que se dicen cristianas y de líderes cristianos que han dicho esto en la televisión o en los medios de comunicación. Me reservo los nombres. Han dicho, bueno, es que realmente, ¿qué esperábamos? Irán se tenía que vengar. Después de que los judíos atacan el edificio de Irán en la embajada de Irán en Siria, pues los iraníes, esto es una venganza, y eso fue la narrativa que usaron los iraníes y el mundo musulmán. Sin embargo, qué absurdo que podamos pensar esto y que nos llenen la cabeza con estos pensamientos de que pues Irán tenía que vengarse, que qué esperábamos. Los judíos los atacaron, tenían que regresarnos. Por el amor de Dios, Irán tiene años bombardeando a Israel. Desde el siglo pasado que Irán formó todos los grupos terroristas. Irán sostiene y fundó a Hamas, a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, a Al Qaeda, a ISIS, a los Houthis de Yemen actualmente, y aparte de los talibanes. Entonces Irán se ha vuelto desde el 79 del siglo pasado, cuando se formó la República Islámica de Irán y los ayatolas tomaron el poder, nunca han dejado de amenazar y destruir a la nación de Israel. Así que por favor no me vengan con eso de que pues es una venganza de Irán y lo tenían que hacer, cuando Irán tiene años amenazando exterminar
a la nación judía, tanto en las Naciones Unidas, Ahmadinejad, ¿se acuerdan? Otro ministro de Irán que estuvo hace algunos años, Ahmadinejad, dijo en las Naciones Unidas públicamente en Nueva York, tenemos que destruir al pueblo judío y tomaremos y conquistaremos el mundo. Así que vamos a quitarnos todas estas especulaciones y tonterías, barbaridades, disparates que escuchamos, ¿verdad? Para que podamos encontrar realmente la realidad. Y finalmente, ¿verdad? Tu pregunta, Roger, pues la batalla última, la Tercera Guerra Mundial, no es esta. Nosotros no vamos a estar aquí en la Tercera Guerra Mundial, por el amor de Dios. La batalla final, que se llama en la Biblia el Armagedón, o la campaña del Armagedón, que posiblemente dure varios meses, la vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia más adelante, y vamos a ver claramente que esta campaña final se describe en Ezequiel 38, 39, en Joel, en Zacarías 12, 14, Apocalipsis 16, y va a ser la guerra cuando todas las naciones, o por lo menos un 80, 90% de las naciones del mundo, se unan en una alianza para atacar la nación de Israel en el valle del Megido. Así que ahí se van a juntar, el río Éufrates se va a secar para que vengan los reyes del oriente, que posiblemente sean Siria y todos los demás que están a un lado en la Mesopotamia, para tener este final. Así que no es la campaña, no es la Tercera Guerra Mundial, no nos asustemos, al contrario, mientras más oscuro y más problemático se encuentre el mundo, tenemos que alegrarnos porque más cerca de nosotros está nuestra salvación. Así es, entonces entramos en materia, Pastor Alducin, con este documento que usted nos ha enviado, que se llama la campaña del Armagedón, justamente. Entonces, para empezar a definir, los que conocen Israel saben que hay desde el Monte Carmelo, famoso por el texto de 1 Reyes 18, cuando Elías se enfrenta, ¿verdad?, a los profetas de Baal, pero viendo hacia el noroeste, ¿verdad?, que se ve un enorme valle ahí conocido, como usted lo acaba de describir, como el Valle de Megido, donde, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, se va a desatar, ¿verdad?, esta batalla. ¿Cómo describirlo? Es el lugar como tal, el lugar donde se va justamente a propiciar esto que se conoce como la batalla del Armagedón, Pastor Alducin. Perfecto. En el capítulo 3 del libro de Joel, en el Antiguo Testamento, todo el capítulo 3 describe con muchos detalles la batalla del Armagedón. Y como dije anteriormente en Zacarías 12, 14, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero veamos algo muy importante, porque el libro de Joel nos describe, nos revela la razón y la causa principal por la cual la Tercera Guerra Mundial va a explotar. Lo mismo que confirma Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Pero leamos lo que dice el profeta Joel hace más de 2500 años, la razón, la causa por la cual la Tercera Guerra Mundial se llevará a cabo. Y dice así, desde el versículo 1, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Esto nos sitúa inmediatamente en el tiempo del 48, cuando Israel regresó a su tierra. Entonces vemos nosotros que en ese tiempo ya Israel tenía que estar ahí en Israel para que esto sucediera. Y dice a continuación, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, dice el Señor. O sea, la razón por la cual se van a reunir todas estas naciones será por causa de algo que hicieron con Israel. Sigamos leyendo. Israel, mi herencia, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vemos nosotros que la razón por la cual la Tercera Guerra Mundial se va a desatar será porque las naciones repartieron la tierra de Israel, y eso a Dios lo ha enfurecido, lo ha indignado, porque es una tierra que le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, y es una tierra que a través de escoger a Israel, el mundo tenía que ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios con este pueblo de Israel. Y si Dios ha perdonado el pecado de Israel, porque Israel acabó en la apostasía, rechazaron al Mesías,
y entró la iglesia, que es una nueva entidad completamente diferente, y la iglesia va a acabar también en la apostasía, como lo explica Pablo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces va a tener Dios que regresar a Israel, Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, 22 capítulos, y levantar 144,000 judíos, porque la iglesia ya no está, van a ser judíos étnicos, 12,000 de cada tribu, para que los 144,000, ellos continúen la evangelización que la iglesia dejó inconclusa. Mateo 24, versículo 12, será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La iglesia no va a acabar con esta orden, con este mandamiento de Dios. Serán los judíos israelitas mesiánicos, desde luego los 144,000 son personas que recibieron a Cristo como su Salvador, y ellos junto con los 2 testigos al final de la tribulación terminarán la evangelización del mundo. Pero vemos nosotros claramente algo que esto cubre una relevancia para el siglo XXI en que estamos viviendo. Cuando la Biblia dice que la Tercera Guerra Mundial será por causa de que repartieron su tierra, preguntémonos, ¿cuál es ahorita el ofrecimiento de todas las naciones para Israel? Pues que acepten que los palestinos tengan una nación dentro del territorio de Israel. Se le ha llamado la solución de 2 estados. Entonces dice Estados Unidos, no, Netanyahu, tengan los palestinos un territorio dentro de ustedes de Israel, los árabes también, los rusos también, y ellos lo saben perfectamente bien, tanto los árabes como los rusos, como los chinos, como Estados Unidos, que esto es una imposibilidad que Israel lo acepte, porque Israel sabe que es una mentira, porque han jurado tanto los iraníes, que son persas, pero hay muchos musulmanes chiitas, como los radicales del Islam, como los palestinos y los grupos terroristas, han jurado exterminar a la nación de Israel. O sea, no hay medias tintas, o todo Israel nos los dan y todo Jerusalén es nuestro, o no hacemos absolutamente nada. ¿Qué va a pasar entonces? Que se va a cumplir esta solución de 2 estados. Bueno. Pero para ello ya no puede estar Netanyahu, porque es el ministro que actualmente ha defendido a capa y espada no ceder las peticiones ni la presión de Estados Unidos de permitir que se haga un territorio dentro de Israel. Si sin territorio nos atacaron y casi matan a 1,000, torturaron en la masacre del 7 de octubre del año pasado, veamos lo que hicieron los palestinos. ¿Cómo vamos a poder permitirles ahora que vivan junto a nosotros, por el amor de Dios? Claro. Yo no puedo tener un vecino que me está diciendo a cada ratito, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Le voy a hablar a la policía para que se los lleven lejos, pero no, al contrario, el mundo está presionando para tenerlos cerca de Israel. Y detrás de esto vemos un objetivo satánico completamente. Y además de que, Pastor Alducin, que cuando dicen 2 estados, sí, pero está bien, pero los palestinos quieren Jerusalén, punto. Dice, esa es la capital del pueblo palestino, e Israel obviamente tampoco va a ser un punto de negociación, ¿verdad? Eso es un punto muy complicado. Aquí en el documento, porque usted habla también de un personaje que es central en todo este movimiento de lo que es la batalla del Armagedón, Pastor Alducin, pero muy interesante el comentario que usted hace. Dice, el anticristo derrotará ejércitos del sur que amenazarán, dice, su poder, y destruirá a la revivida Babilonia en el oriente antes de volver sus ejércitos contra Jerusalén. Y creo que eso plantea un panorama muy interesante, ¿verdad? Cómo él ve amenazado su poderío, ¿verdad? Pero entonces dice, bueno, entonces quito a estos que me estorban y luego ahora sí voy contra Israel. Es muy interesante sobre todo hablando de este personaje del anticristo, Pastor Alducin. Sí, acordémonos algo también que es muy importante. El anticristo va a tener sus cuarteles generales cerca del río Éufrates. Ahí va a estar el anticristo cerca del río Éufrates, donde se encuentra actualmente la nación de Irak. Jeremías 50 y 51, 2 capítulos enteros del Antiguo Testamento, para que no nos deje ninguna duda al respecto, porque dicen Babilonia comercial de Apocalipsis 18 va a ser en Estados Unidos. Hasta eso han llegado. Estados Unidos es la Babilonia del futuro,
o que va a estar que va a ser Roma, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no nos da ningún lugar para estas especulaciones tan absurdas. Repito, Jeremías 50 y 51 hablan claramente de la Babilonia, tanto se mezcla como la antigua de Nabucodonosor, como la futura, donde las naciones del mundo se juntarán también, como Apocalipsis 18 lo escribe, donde se convertirá en una ciudad comercial internacional. Pero dicen Jeremías 50, para que no tengamos lugar a dudas, Babilonia, la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar. Cuando la Biblia menciona Babilonia, no como una sola palabra que significa confusión, sino que la ubica en una área geográfica, no nos da lugar a especulación, ni tampoco a espiritualizar, ¿verdad? Ni tener otra clase de pensamientos. Es una Babilonia literal. Entonces, la tierra de los caldeos, la tierra de Sinar, es donde se encuentra geográficamente, actualmente, la nación de Irak. Así que esto es importante de poder entenderlo, porque si no no podemos entender tampoco Apocalipsis 9 en la quinta trompeta, cuando dice la Biblia que los 4 ángeles que están atados, ¿dónde? No en el río Bravo, ni en el río Danubio, ni en el río Nilo, junto al río Éufrates. Otra vez, literalmente, la Biblia pone el nombre de un río, porque no se puede tampoco espiritualizar, que ahí están los 4 ángeles más poderosos que tiene el ejército de Satanás, que por alguna razón están ahí amarrados, detenidos hasta el tiempo del fin, donde matarán a más de 1/3 parte de la humanidad. Así que cuando reunimos todas estas piezas, nos damos cuenta que la Biblia, ¿verdad?, es un rompecabezas que necesitamos buscar las piezas adecuadas para poder tener un panorama claro, la pintura completa y no caer otra vez en especulaciones. Ahora dice en el capítulo 46 de Isaías, para terminar de contestar esta pregunta, que Dios, ¿verdad?, Él es el soberano. Él es el que supervisa providencialmente, soberanamente toda la historia. No ha sucedido absolutamente nada sin la supervisión de Dios. Esto nos da también bastante calma, bastante paz. Dice Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Acordémonos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque dice Dios, yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir, y desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice versículo 11, yo lo hablé, lo haré venir, lo he pensado y lo haré. Todo lo que está en la Biblia se tiene que cumplir al pie de la letra. Nuestra responsabilidad, nuestro deber es escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo, ellas dan testimonio de mí. Así es, Pastor Alducin. Estamos conversando con el Pastor Armando Alducin sobre este texto que nos ha mandado el día de hoy acerca de la campaña del Armagedón. Y ahí al pie de la pantalla aparece la información, el más 1-469-781-1000. Usted puede, a través de esa información, en el menú, abre el menú, descargas la primerita que dice campaña Armagedón y tiene acceso a todo este material totalmente gratuito. Le agradecemos siempre al Pastor Alducin por compartirlo, un resumen de lo que estamos conversando, y a partir de mañana, como siempre también lo decimos en Enlace Plus, usted puede ver el programa por completo, repetirlo una y otra vez para que vaya tomando nota de todos estos pasajes. Entonces, con lo que usted acaba de decir, Pastor Alducin, hay un propósito con todo este tema del Armagedón. ¿Cómo podemos definir esto? Porque bien lo está hablando usted acerca de cómo Dios, ¿verdad?, tiene ese plan trazado. Entonces, propósito acerca del Armagedón, ¿cómo lo podríamos definir, Pastor Alducin? Muy bien, hay 2 principales propósitos, uno divino y otro satánico, para la Tercera Guerra Mundial. Dentro del propósito divino, ¿verdad?, ya vimos que no ha sucedido absolutamente nada que Dios no haya dejado escrito en su palabra,
Desde el principio Dios hizo los cielos y la tierra hasta el capítulo 22 de la Nueva Jerusalén. Toda la Biblia cubre toda la trayectoria, toda la historia del ser humano, por etapas, exactamente de una forma sucesiva, cronológica. Enfatizo en esta palabra cronológica, porque Dios pone el orden de los imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, hasta lo que el último gobierno que el anticristo va a dirigir y a liderar. Y nos muestra también de una forma clarísima, ¿verdad?, que la batalla del Armagedón tiene un propósito divino en primer lugar. ¿Cuál es el propósito divino de la batalla del Armagedón? Bueno, en la profecía de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, encontramos la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Y esta semana 70 de Daniel ha traído también una controversia tremenda en el mundo, especulativa, de teólogos también, etcétera, etcétera, que yo respeto mucho, pero que sin embargo han insistido de una forma errónea de que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que cuando dice Daniel, pues es para el propósito de expiar el pecado, traer la bienaventuranza, acabar con la profecía, etcétera, etcétera. Dicen, todo esto ya se cumplió. Esto se llama en la escatología el amilianismo o el preterismo. Sin embargo, esto hace a un lado a la nación de Israel. No, ya Dios no tiene nada que ver con Israel, por el amor de Dios. Nada más en el Nuevo Testamento, Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos del apóstol Pablo, explicando, ¿verdad? Me imagino que estaba sudando por el amor de Dios, entiendan, Dios no ha acabado con Israel, así como los desechó, será mucho más grande su levantamiento. ¿Cuándo tendrá este segundo levantamiento espiritual? Porque en el 48 regresaron físicamente, nacionalmente, nació Israel. Pero la Biblia nos habla claramente que antes de que Cristo venga, en la batalla del Armagedón, muchos miles de judíos se van a convertir, y ahí es cuando Dios derramará sobre ellos espíritu, ¿verdad?, de conversión, como lo dice el capítulo 12 de Zacarías, versículo 10, Zacarías 12, versículo 10, derramaré sobre la casa de David y sobre moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, como dice Apocalipsis 1:7, mirarán al que traspasaron y harán lamentación, se arrepentirán los judíos a quien traspasaron y llorarán como se llora por mi hijo unigénito. Esto no ha sucedido jamás en la historia. Jamás Israel se ha convertido como se va a convertir espiritualmente. Ahorita Israel está en una apostasía tremenda, excluyendo los judíos que han aceptado a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. Pero en general, ¿verdad?, el judío ortodoxo, la mayor parte de los judíos secularmente, los que no son religiosamente, que viven en Chicago, en Nueva York, etcétera, etcétera, en México, no les interesa ya ni siquiera el judaísmo. Pero ese es otro tipo de judíos, ¿verdad?, el secular, que han entrado a hacer dinero y que no les importa más que hacer dinero. Ese es otro tipo. Pero vemos nosotros que los que vivan y sobrevivan antes de la Tercera Guerra Mundial se van a convertir al Señor. Dice Zacarías capítulo 12, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, versículo 11, como el llanto de Adarí, Amón en el valle del Megiddo. Y dice el versículo 13 de Zacarías, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿De qué tiempo está hablando? No podemos ubicar esto en el pasado, está hablando de un tiempo futuro, porque a continuación dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia, y nosotros ya fuimos purificados por la sangre de Cristo, pero los judíos rechazaron a Cristo, y esto es lo que se va a cumplir en la semana 70 de Daniel, las 7 cosas que se mencionan que tienen que ser aplicadas para la casa de Israel, no para la iglesia. El problema de mezclar la iglesia con Israel es lo que trae toda esta confusión. Dios tiene un plan con Israel, no ha terminado con ellos, está ahorita con nosotros, no ha tomado la iglesia el papel de Israel, es un plan completamente diferente. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia, no existía el cuerpo de Cristo, no existía la esperanza bienaventurada, la iglesia la tiene, la iglesia se va en el arrebatamiento, Dios regresa con Israel, los vuelve a meter a la cancha, al partido final, para que recordemos que los propósitos de Dios
no se pueden jamás perder. Así que esto es muy importante de comprender el propósito divino de Dios. El propósito satánico, ¿verdad? Pues vemos nosotros que va a ser la demencia de la perspectiva humana a la que el ser humano ha llegado, inspirada satánicamente. Ahorita la pregunta es, ¿cómo es posible que lleguemos a pensar en una guerra nuclear? Cuando el mismo Putin y el mismo Biden saben que si lanzan un cohete nuclear o una ojiva nuclear de Estados Unidos a Rusia, nos vamos a autodestruir. Tendrían, dice la gente, y los politólogos y los expertos en estas cosas del armamentismo del siglo XXI, ¿quién puede pensar que nos vamos a autodestruir? ¿Quién sería el loco de aventar una bomba cuando sabemos el daño que va a hacer? Damas y caballeros que nos están oyendo, cristianos que nos están oyendo, el mundo ha llegado a ese punto, al punto de la locura, de la psicopatía, de la esquizofrenia, de la sociopatía. Ha llegado un punto el mundo tan degenerado en su pensamiento que inclusive están diciendo en el Foro Económico Mundial, el presidente Khrushchev, que vamos a crear una superraza de seres humanos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese punto de creer la mentira del huerto del Edén? Pero así es como se encuentra actualmente el mundo. Satanás aprovechará de esta locura para unir a todos, como dice Apocalipsis 16, vendrán demonios, se apoderarán de los jefes de Estado, que ya miles de jefes de Estado, cientos de jefes de Estado ya están poseídos por principados satánicos, aunque no sepamos quiénes y quiénes no, pero ya están uniéndose los principados satánicos para el golpe final contra los gobiernos, que el mundo ha creído que tenemos la solución para los problemas que siempre han sido mucho más grandes de nuestra capacidad para resolverlos. Impresionante, Pastor Alducin. Y usted menciona aquí dentro, tal vez echando un poquito para atrás con el tema del propósito divino, esa preparación para el milenio, además de todo lo que usted habló de las 70 semanas y todo eso, pero la preparación para el milenio, para el reino milenial, para tal vez ampliar un poquito más al respecto. Claro. Por otro lado, también Israel no podría entrar a la promesa incondicional del pacto abrámico, Génesis capítulo 12, donde Dios le promete a Abraham que ellos iban a heredar la tierra. Entonces, jamás Israel ha podido heredar toda la tierra de Canaán. Josué, el sucesor de Moisés, lo intentó. Luego viene el libro de los jueces, donde una apostasía como jamás la ha habido en toda la historia de Israel, que acabaron, ¿verdad?, matando hasta a sus propios hijos, los mismos líderes de Israel. Y así llegaron todos los profetas continuar profetizando, recordando a Isaías capítulo 11, Isaías 66, 65 y 66. Viene el reino de Dios, viene el reino mesiánico, vendrá el Señor Jesucristo, habrá paz en la tierra, siempre recordando la promesa a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa no se va a cumplir durante esta vida. Si Dios hubiera abandonado a Israel, pues entonces jamás se podría cumplir la promesa. Y Dios, escúchame esto, sería un mentiroso, porque Dios le prometió a Israel la promesa de la tierra de Canaán. Y esta promesa se va a cumplir hasta el reino milenial. Si esta promesa no se cumpliera, pues Dios mintió, por lo cual los judíos se tienen que convertir antes del reino milenial para que puedan poseer y tener derecho, junto con la iglesia, a habitar este mundo durante 1000 años, que serán las vacaciones que Dios nos dará y donde Dios probará todavía el corazón de muchos seres humanos. Excelente, Pastor Alducin. Y entonces, definir ahora cómo podemos entonces entender los tiempos en los que la guerra de Armagedón va a suceder, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos que usted dice, esto es lo que se tiene que cumplir para que allá en el Valle de Megiddo suceda la guerra de Armagedón? ¿Es posible determinar alguna fecha o es posible determinar algún momento? ¿Cuándo van a suceder estos hechos? ¿Cómo va a estar la iglesia en ese momento? Veamos 3 pasajes. Joel capítulo 2, Hechos capítulo 2 y Apocalipsis 16 y también, 4 pasajes, y Mateo 24, 29 al 30,
para que veamos exactamente las señales de la batalla del Armagedón, porque tienen que ser antes de la venida de Cristo. Cristo viene con nosotros a acabar antes de que nos autodestruyamos y que nos autoextingamos. Cristo detiene esta guerra, mata al anticristo, porque si no nos hubiéramos llegado a la total autoextinción de la raza humana. Veamos, por ejemplo, en Joel 2, un pasaje que siempre se ha abusado de él. Dice Joel 2, versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes darán visiones. Sobre mis siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto lo usaron muchas personas para el derramamiento de Pentecostés, que pues de alguna manera, de una forma parcial, así fue. Pero vamos a ver que el apóstol Pedro, más adelante, ahorita que veamos Hechos, no fue así de esta manera. No se cumplió totalmente en el día de Pentecostés. Y entonces el versículo 30 y 31 nos lo aclara, como lo vamos a ver más adelante. Y entonces, ¿verdad? Daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes, subráyalo en tu Biblia, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando veas tú en la Biblia todo el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de la ira, el día espantoso de Jehová, se está refiriendo a el tiempo de la tribulación. Ahora, el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, él cita esta profecía de Joel, y vean lo que aclara. Hechos capítulo 2, versículo 17, otra vez. Y en los postreros días, dice Dios, está hablando Pedro a los judíos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, de cierto sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas, antes que venga el día del Señor. El apóstol Pedro comienza otra vez a aclarar claramente que será antes de la venida de Jesucristo. Luego tenemos en Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo se nos habla acerca de su venida y las señales que vendrán en su venida. Versículo 29, Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, subrayémoslo en la Biblia, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, caerán las estrellas del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todas estas citas están relacionadas donde antes de que venga Jesucristo. Así que es muy importante que nosotros podamos ver esto y podamos entender claramente y ubicarnos para no poder especular con el amarillismo profético, que ya cuando fue el eclipse del Señor, ya por aquí esto, ya por aquel aquello, porque todo esto no corresponde con lo que la Biblia nos ha dejado escrito. Así que es muy importante poder ubicarnos para no poder caer en especulaciones. Sí, y ya están entrando incluso algunas preguntas, Pastor Alducin, como aquí Jorge y Claudia a través del YouTube están viendo la señal en este momento en vivo. Dice, Irán concertó el ataque para no hacer daño. Dice, cabe la posibilidad de que estemos presenciando una coreografía de guerra para llevar a un paso más allá. Dice, la situación en el Medio Oriente, ¿será esto como que ya está sucediendo apenas, que fue una amenaza? Porque uno escucha en los noticieros como por justamente el ataque a la embajada iraní, ellos toman esta represalia, pero que la habían anunciado, ¿verdad? Que ellos la habían preparado. Entonces, que si es esto como los iraníes lo habían anunciado, que si entonces era nada más como una especie, llaman ellos de coreografía, ¿verdad? Esta es la pregunta para luego llevar más allá esta situación al Medio Oriente.
Están acomodando ahí al pastor Alducin con la cámara un segundito, pero entonces mientras tanto yo les recuerdo que ustedes pueden tomar, ahora que estamos hablando justamente de los propósitos y de cuándo va a suceder la guerra del Armagedón, este documento de la batalla, la campaña del Armagedón, el pastor Alducin muy gentilmente nos lo ha compartido, así que en el +1 469 781 1000 los compañeros nos pueden poner la información ahí en la pantalla para que usted lo pueda ver, y si quiere hasta tome una foto y mándeselo a algún amigo, diga +1 469 781 1000 es la línea de contacto. Ahí está un menú que el asesor virtual, donde ya usted pone hola, aparece ahí, validan sus datos y le aparece un menú, usted en descargas abre otro menú y la primera opción va a decir Batalla Armagedón, campaña Armagedón, y usted ahí lo va a poder abrir y es un documento, es un resumen justamente de lo que hemos venido conversando. Bueno, hemos una orquesta, pastor Alducin, de que usted nos ha conversado el día de hoy y que mañana usted puede aquí en Enlace Plus ver este programa por completo. Entonces, le reitero la pregunta, que si lo que hizo Irán ya se sabía que no iba a causar impacto, sino era como un aviso, una amenaza, que si será esto una coreografía para llevar a un paso más allá todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Pastor Alducin. Claro, ahora vamos a contestar esa pregunta tan importante que al principio enunciamos. ¿Acaso se va a vengar Israel? Más que venganza, Israel, como cualquier gobernante de cualquier nación, tiene la responsabilidad de defender a su pueblo. Y si ven que a su pueblo, primero vienen por los de Hamas y matan a más de 1000, secuestran más de 300 personas, jóvenes, niños, bebés, etcétera, etcétera, o hacen una carnicería impresionante, después por todos lados comienzan a bombardear. Eso no es una venganza, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, es como una persona que ya llega ante un juez y le dice el juez, está usted sentenciado a 30 años de prisión. Y el condenado le dice, oiga, ¿pero qué está usted vengando de mí? No, esto no es una venganza, esto es la ejecución de la justicia, tanto civil como la justicia divina. Por eso hay un infierno también. En el infierno Dios no se está vengando de nadie. La gente que vaya al infierno, ellos escogieron en esta vida irse a ese lugar, porque en esta vida nunca les gustó vivir con Dios. Entonces tampoco después de esta vida les va a gustar, pues el infierno es el lugar que van a visitar. Entonces Israel no se está vengando, por el amor de Dios. Ellos tienen que hacer justicia. Y un pasaje en la Biblia, en Jeremías capítulo 49, versículo 34 en adelante, esto para terminar aquí, nos dice claramente que viene un ataque contra Elam, con E de Enrique, L de Lola, A de Armando, M de mamá, Elam, tal como suena. Si tú tomas un mapa ahorita de Irán, en el sur de Irán, casi pegado al Golfo Pérsico, se encuentra Elam. Y resulta que ahí en Elam se encuentra la planta nuclear o la centrifugadora de uranio 235 que se llama Bushehr con B grande. Y esta planta es la más fuerte de producción de uranio de Irán. Y la Biblia profetizó en Jeremías 49, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Esta profecía jamás, nunca se ha cumplido. Así ha dicho Jehová, he aquí yo quiebro el arco de Elam. Esto significa, en aquel tiempo se menciona el arco como las armas. Entonces voy a quebrar el poder que tienen nuclear o el poder que tienen ahorita en Elam. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, los aventaré sobre estos vientos y no habrá nación a donde no haya fugitivos de Elam, y haré que Elam se intimiden delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Traeré sobre ellos el mal, el ardor de mi ira, y enviaré de ellos, en pos de ellos espada, hasta que los acabe. De acuerdo a esta Biblia, a esta profecía bíblica, no se ha cumplido. Entonces, pienso yo que ahorita, si Israel se va a tomar represalias o buscar la justicia de lo que acaba de recibir de Irán, van a atacar la centrifugadora de Elam en el sur de Irán, donde se encuentra el mayor poder nuclear. Esto va a paralizar por algunos meses o años a Irán en cuanto a su producción y le garantizará a Israel sobre algunos meses o años también que no usarán el poder nuclear. Entonces pienso que esto va a ser el próximo ataque dirigido a Israel
contra Elam al sur de Irán. Wow, Eric Molina pregunta aquí, ¿será el comienzo de la guerra de Gog y Magog, Pastor Alducin? No, la guerra de Gog y Magog, volvemos a insistir, es la guerra del Armagedón. Es cuando se junten todas las naciones, encabezadas por un líder del norte que se llama Gog, donde el 90% son naciones islámicas. El califato volverá otra vez a resurgir, van a tratar de volver a levantar el Imperio Otomano, que en 1923 los ingleses derrotaron después de 500 años de gobierno en el Medio Oriente, y esta guerra de Gog y Magog, tampoco vamos a estar nosotros aquí. Vamos a ver algunas otras guerras, tal vez en la próxima del Medio Oriente, o tal vez la del Salmo 83, en el cuarto sello, Apocalipsis 6, una cuarta parte de la humanidad va a morir, que tampoco vamos a estar aquí. Entonces la guerra de Gog y Magog va a comenzar tal vez en la tribulación o después de los 3 años y medio que el anticristo firme el pacto, y los 7 años que van a tardar en quemar todas las armas y descontaminar todo con la radiación nuclear, podrán entrar dentro del milenio también. Aun cuando el milenio va a haber paz, pueden haber 4 o 5 años en el milenio donde Israel esté tratando de descontaminar el mundo para entrar realmente a disfrutar de la paz con Jehová. Enrique dice también, se están equivocados. ¿Por qué Dios no se enoja con Israel por las atrocidades que hacen con los palestinos? ¿Qué le diría usted, Pastor Alducin? Bueno, ya hemos hablado tanto acerca de esto, ¿verdad? En primer lugar, mira, tienes que estudiar cómo está el problema de los palestinos antes de que tú creas lo que los medios de comunicación dicen. En el 2005 Israel se salió de Gaza, apúntalo, en el 2005. En el 2007 la autoridad palestina le entregó el gobierno a el grupo militante de Hamas para formar un ejército de acuerdo a su constitución, que la puedes encontrar en Google, en el internet, que dice: nuestro objetivo es exterminar a la nación de Israel. Desde el 2005 Israel no se volvió a meter con los palestinos, y sin embargo desde ese momento ellos han comenzado a tratar de infiltrarse con Israel. Israel les ha permitido, escucha esto, les ha permitido que billones de dólares de Irán, billones de dólares de Estados Unidos, inclusive de Rusia y de Israel mismo, fueron enviados a Gaza para levantar al pueblo, y lo usaron los de Hamas para poder desarrollar 750 kilómetros de túneles. O sea, todo lo gastaron para Hamas y los hicieron debajo de hospitales y de las escuelas. Entonces, esa es la narrativa que se ha propagado. Ahí los tienen como encarcelados y lo usaron también como una venganza. Siempre recurren a lo que la narrativa se vuelven víctimas, porque quieren convertir víctimas para que el mundo pueda tener compasión de ellos y culpar a Israel. Entonces tenemos que estudiar la historia, por el amor de Dios. Tratemos de profundizar y tener un poco más de información para no hablar solamente así, que los palestinos están siendo oprimidos por Israel. Así es, Pastor Alducin. Dice aquí también Moni, hay un argumento para negar el rapto, dice ella, que habla de que todos somos pueblo de Israel, por tanto todos sufriremos la gran tribulación, y el dragón sacará, dice, a los que guardan la ley, a los que creen en Jesús. Dice, ¿qué opina usted, Pastor Alducin? Ese pasaje que está citando es Apocalipsis capítulo 12, casi el 20 en adelante, donde habla que después de que lance el primer ataque de Satanás contra Israel, se volverá contra todos aquellos que siguen los mandamientos de Cristo, que serán todos los cristianos que se van a convertir en la tribulación. Así que esto de ninguna manera es una prueba de que el rapto no existe, porque la Biblia habla claramente de que los 144,000, ¿para qué los va a levantar Dios? ¿Para convertir a puros judíos? De ninguna manera. Ellos acabarán con la evangelización del mundo entero, que incluye mexicanos, ticos de Costa Rica, nicaragüenses, chinos, italianos, etcétera, etcétera. Así que en la tribulación, capítulo 7, se habla también de una gran multitud de toda tribu y toda lengua de nación que salieron de la tribulación y se ven ya con palmas en el cielo, que son los mártires que están siendo matados por el anticristo. Ahora que usted dice eso, Pastor Alducin, nos quedan un par de minutos, pero aprovecharlos. Tal vez ahora que dijo evangelización, mucha gente está viendo esta señal y tal vez nunca le han abierto su corazón a Cristo Jesús, que usted le pueda ayudar en este momento, Pastor Alducin.
Claro, por favor, si tú en este momento estás escuchando esto, estas profecías, lo único que nos muestran es que Dios es el Dios de la historia, que Él tiene completamente el control y que te ama, que en esa cruz pagó por ti, por tus pecados y por mis pecados a través de la sangre que Jesucristo derramó. Dile ahí donde estás en este momento, no lo desaproveches, tal vez mañana pueda suceder algo en tu vida, algo con el mundo, es impredecible todo lo que está sucediendo ya, puede en cualquier momento venir un terremoto, que tú te puedas morir, un ataque, un accidente. Aprovecha ahorita que Dios te dé esta oportunidad de arrepentirte de tu vida y dile, te pido perdón, Señor, por mi vida, por mis pecados que fueron pagados en la cruz con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Creo que resucitó a los 3 días y que después de que fue enterrado, crucificado y resucitado, Él vive, y te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, porque la corta vida que me queda, voy a vivirla para conocerte, investigar más en tu palabra la verdad y vivir para ti, bajo tu temor y esperando que tú regreses pronto por mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Alducin. Si usted ha hecho esta oración, le recordamos, acérquese a una iglesia, busque una Biblia, empiece a conocer más acerca de este Jesús al que usted le ha abierto su corazón el día de hoy. También en Enlace Plus tenemos material que le puede ayudar, tanto en audio, material escrito, en video, como los videos de estos programas, y agradecerle, Pastor Alducin, por el tema del día de hoy, de la campaña del Armagedón, que usted puede descargar allá en el WhatsApp de Enlace el documento, o si no en Enlace Plus ver el programa. Así que muchas gracias, Pastor Alducin, por este tema tan interesante, y nos encontramos en el próximo programa de Aquí Entre Nos. Bendiciones a todos.